Durante 200 años, dos mundos chocaron en una guerra que se llamó Santa. Lo que empezó como un llamado a la salvación, a la fe pura, terminó corrompido, transformado en una lucha brutal por el poder, la riqueza y la gloria. Hoy vamos a hacer una autopsia de las cruzadas. Dios lo quiere. Con estas tres palabras, nada más, el Papa Urbano II encendió en 1995 una llama, una que ardería por 2 siglos enteros. Se convirtió en el grito de guerra que movilizó a ejércitos de fieles, de nobles y aventureros, y los lanzó de cabeza al conflicto más trascendental de la Edad Media. Pero, a ver, ¿cómo es que un solo discurso pudo provocar algo tan masivo, tan enorme? Para entenderlo, hay que echar un vistazo a cómo estaba Europa en ese momento, porque no era un lugar tranquilo, era un verdadero polvorín a punto de estallar. Y bueno, la chispa cayó sobre el escenario perfecto para un incendio. Por un lado, teníamos una Europa feudal increíblemente violenta. Los nobles no paraban de guerrear entre sí. El papado, claro, buscaba desesperadamente una válvula de escape para toda esa violencia, un enemigo común que los uniera. Y por otro lado, el Imperio bizantino estaba al borde del colapso. Después de una derrota catastrófica en Manzikert contra los turcos selyúcidas, que eran un imperio en plena expansión, su emperador, Alejo I, lanzó una llamada de auxilio desesperada a Occidente. Con el escenario ya listo, solo faltaba darles la motivación correcta. Y la oferta del Papa Urbano II fue una mezcla simplemente irresistible de recompensas divinas y, como no, también terrenales. La genialidad del llamado del Papa fue precisamente esa doble promesa. Por un lado, la oferta espiritual era imposible de rechazar, el perdón total y absoluto de todos los pecados, imagínense. Pero claro, la tentación terrenal era igual de poderosa. Para los nobles sin herencia, para los caballeros ambiciosos, para los mercaderes que buscaban fortuna, esta era la oportunidad de su vida, una oportunidad para conseguir tierras, botín y, sobre todo, gloria. Y esta dualidad, esta mezcla de fe y ambición, se ve perfectamente en los líderes de la Primera Cruzada. Miren a Godofredo de Bouillon, por ejemplo. Él era el ideal del cruzado piadoso, tan devoto que cuando conquistó Jerusalén se negó a ser llamado rey. Prefirió el título de defensor del Santo Sepulcro. Y en el otro extremo tenemos a Bohemundo de Tarento, un estratega brillante, sí, pero cuya principal ambición era política. Él quería su propio principado, y de hecho lo consiguió en Antioquía. Con todas estas motivaciones en juego, el resultado fue una auténtica montaña rusa de acontecimientos. Vimos éxitos que parecían milagros, fracasos estrepitosos y traiciones que cambiaron para siempre el curso de la historia. Contra todo pronóstico, la Primera Cruzada fue un éxito casi milagroso. Un ejército dividido, hambriento, conquistó plazas que parecían imposibles. En Antioquía, cuando estaban al borde del abismo, el supuesto hallazgo de la lanza sagrada les dio un nuevo fervor y los llevó a la victoria. El clímax llegó en 1099, la conquista de Jerusalén. Un triunfo militar increíble, pero sellado con una masacre tan brutal que mancharía su legado para siempre. Y de las cenizas de esa conquista nacieron 4 estados cristianos: el Reino de Jerusalén, el Condado de Edesa, el Principado de Antioquía y el Condado de Trípoli. Pero eran frágiles, eran como pequeñas islas europeas en un mar hostil. Su sola existencia era una provocación que garantizaba décadas y décadas de guerra. Ahora avancemos a la Tercera Cruzada, la que a menudo se llama la Cruzada de los Reyes. ¿Qué la provocó? La reconquista de Jerusalén por el brillante sultán Saladino. Esto hizo que los monarcas más poderosos de Europa se enfrentaran a él. Fue un verdadero choque de titanes, personificado en ese legendario duelo entre Ricardo Corazón de León y el propio Saladino. A pesar de todas las victorias militares de Ricardo, no pudo retomar Jerusalén. Al final, todo terminó en un tratado que permitía el peregrinaje. Un empate, en cierto modo. Y aquí llegamos a uno de los episodios más oscuros de toda esta historia: la Cuarta Cruzada. Lo que empezó como una campaña para liberar Jerusalén se convirtió en una catástrofe moral.
Los cruzados, endeudados con los venecianos y seducidos por la promesa de riquezas, desviaron su ataque y terminaron saqueando brutalmente Constantinopla, la capital del cristianismo oriental, o sea, cristianos matando a otros cristianos. Fue la gran traición, una que hirió de muerte al imperio bizantino. Después de la traición de Constantinopla, el movimiento cruzado perdió completamente el rumbo. Las campañas que siguieron fueron una serie de intentos cada vez más desesperados. El foco ya no era Jerusalén, sino Egipto y el norte de África. Y sí, hubo algún éxito diplomático aislado, pero la tendencia era clarísima. Fracasos muy costosos que demostraban que el fervor y, sobre todo, la unidad original ya se habían apagado. Bien, los eventos nos muestran una lenta decadencia. ¿Pero por qué? Para entender el colapso, tenemos que hacerle, como dijimos, una autopsia a todo el proyecto cruzado. Hay que encontrar esas fallas sistémicas, esas grietas que lo condenaron prácticamente desde el principio. Así que la pregunta central es esta. Después de casi 2 siglos de guerra, de sangre derramada y de tesoros gastados, ¿por qué se desvaneció el sueño cruzado? ¿Qué salió mal? El proyecto tenía 2 debilidades que resultaron fatales. La primera era un problema demográfico. Los cruzados siempre fueron una élite gobernante, una minoría muy pequeña rodeada por una población local que, en realidad, nunca los aceptó. Y la segunda era la logística, o más bien, la tiranía de la distancia. Con Europa a meses y meses de viaje, los refuerzos y los suministros siempre eran escasos, carísimos y casi siempre llegaban demasiado tarde. Y a esa debilidad estructural se le sumó una dinámica política que fue fatal. Mientras los reyes y nobles europeos no dejaban de competir entre ellos, llenos de celos y rivalidades, el mundo islámico, que al principio estaba fragmentado, logró unificarse. Surgieron líderes brillantes como Saladino, y más tarde, los mamelucos, una casta de guerreros que tomó el poder en Egipto. Básicamente, la desunión de los cruzados se enfrentó a un enemigo cada vez más unido, organizado y eficaz. En resumen, los cimientos de los estados cruzados eran insostenibles. Su economía dependía completamente del flujo constante de ayuda desde Europa. Sus alianzas cambiaban según las prioridades políticas de un continente que estaba muy lejos. Y lo más importante, nunca tuvieron una estrategia unificada a largo plazo. El fracaso, al final, no se debió a una falta de valor en el campo de batalla, sino a la falta de una visión coherente y sostenible para el proyecto. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, al final, al último y dramático capítulo de la presencia de los cruzados en Tierra Santa. El año es 1291. La ciudad de Acre, el último gran bastión cruzado que quedaba, cae tras un asedio brutal. Los conquistadores, la nueva potencia islámica, los mamelucos. Su conquista significó la expulsión definitiva de las fuerzas cristianas. Después de casi 200 años de luchas, la era de los estados cruzados en Oriente había terminado. Entonces, ¿cuál es el legado que nos dejan las cruzadas? Bueno, fue un fracaso estratégico, de eso no hay duda. Pero a pesar de toda la violencia, también hubo un innegable intercambio cultural, comercial, médico, de conocimientos. Sin embargo, quizás la herida más profunda fue la cicatriz histórica que dejó. Una que moldeó las relaciones entre Occidente y el mundo islámico durante siglos y, algunos dirían, hasta el día de hoy. Al final, si lo pensamos bien, las cruzadas son quizá el ejemplo más poderoso y trágico de la historia de lo que sucede cuando la devoción espiritual es instrumentalizada, secuestrada por la ambición terrenal. Una lección eterna sobre la compleja y a menudo muy peligrosa mezcla de la fe y el poder.